Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Gil y como cada domingo os traigo una reflexión profesional viendo el mensaje sobre la deuda mundial. El riesgo de una crisis en deuda es cada vez mayor teniendo en cuenta lo que están pasando con los tipos de interés. Si te quedas hasta el final, ¿qué te voy a contar en este vídeo? En primer lugar, te voy a hablar de qué es la deuda, si es productiva o improductiva, cómo saberlo, qué tipos de deuda hay, qué efecto tiene sobre el crecimiento económico, cómo afecta el movimiento de las tasas de interés que llevamos viendo durante el último año y medio, cuál es la situación en términos de los tres segmentos: deuda pública de gobiernos, deuda corporativa de empresas, deuda en la que incurren los ciudadanos, y cuál es la situación en cada una de las grandes regiones del mundo, qué está pasando en Europa, qué está pasando en Estados Unidos, qué está pasando en Japón y qué está pasando en China. Os daré mi opinión personal, pero antes de empezar y de forma muy rápida, no os dejéis engañar, por favor, por canales de Telegram, WhatsApp y cualquier otra red social que os diga que yo doy recomendaciones. Yo no doy recomendaciones de compra y venta jamás. Es algo que siempre he dicho que no hago y que, por favor, una cosa es que compartan mi visión del mercado, de lo que opino que está pasando en términos macroeconómicos o mi opinión sobre lo que creo que puede ocurrir con algún activo, pero de ahí a dar recomendaciones yo no lo hago. Os están estafando a través de la suplantación de identidad. Por favor, tenedlo en cuenta, no caigáis en ese error. Vamos ya con la presentación. Bueno, la deuda en el mundo está en una situación crítica porque ha alcanzado cotas históricas. ¿Pero qué es deuda? Deuda es ni más ni menos que la forma en la que financiamos el exceso de gastos sobre nuestros ingresos. Cuando nuestros ingresos no nos dan lo suficiente, pues recurrimos al endeudamiento para satisfacer aquellas inversiones o consumo que queremos realizar. Y vale para la deuda soberana de los gobiernos, la deuda corporativa o la deuda particular. ¿Es buena o es mala la deuda? Es una gran pregunta, ¿no? Mucha gente dirá, bueno, es que no siempre es mala. Digo, efectivamente, la deuda productiva no es mala, la deuda improductiva sí lo es. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues la deuda productiva es aquella que tiene como objetivo generar ingresos o aumentar el valor neto a largo plazo. El ejemplo típico, una empresa que no tiene el dinero para hacer una inversión en nueva maquinaria y pide un préstamo para comprar dicha máquina que le va a permitir producir más, vender más, generar mayores ingresos y con esa ganancia devolver el préstamo en el que incurrió originalmente y aún así le queda un beneficio. Eso es deuda productiva, aumenta el valor neto. Y dices, vale, y la deuda improductiva, digo, es aquella que no contribuye de ninguna manera a un mayor crecimiento del valor neto. O dicho de otra manera, cuando a nivel particular, por ejemplo, pedimos un préstamo para irnos de vacaciones, sí nos da una satisfacción personal porque conseguimos hacer algo que en otras circunstancias no podríamos hacer, pero a cambio tenemos la obligación de drenar de nuestros ingresos futuros o de nuestros ahorros una cantidad mayor para ir pagando esas cuotas y no generamos ningún valor añadido, no generamos un mayor crecimiento patrimonial, solamente estamos cumpliendo o satisfaciendo unas necesidades que tenemos en el presente. Hablaremos de si la deuda en el mundo es productiva o improductiva ahora mismo. Lo que está claro es que la deuda es gigantesca. ¿Por qué? Porque estos datos del Fondo Monetario Internacional nos dicen o nos advierten de que la deuda global ya ha superado los 300 trillones con T de dólares. En términos europeos hablaríamos de billones con B. Es una cantidad astronómica y representa en torno a un 350% del tamaño de la economía global, del PIB, Producto Interior Bruto. Lo que llama la atención no es que haya crecido tanto, sino que no ha dejado de crecer nunca. Es decir, que incluso en momentos donde había crecimiento económico muy sano a lo largo de los últimos 8 años, pensad que 2015 a 2019 fueron años muy buenos de crecimiento económico global, no se reduce el endeudamiento, sino que se incrementa. Lo cual nos lleva a la conclusión de que estamos en un proceso de endeudamiento crónico que no depende del ciclo. No es que haya endeudamiento para sacarnos de grandes crisis, hay endeudamiento continuo. Ese endeudamiento está repartido entre tres grandes secciones de la economía: los particulares, las empresas y los gobiernos. En azul clarito veis la parte que corresponde al endeudamiento de los hogares. En azul oscuro
el endeudamiento de las empresas no financieras, excluyendo los bancos, y en color naranja el endeudamiento en el que incurren los gobiernos para hacer sus políticas fiscales expansivas. ¿Qué son los círculos? Los círculos son la situación justo antes de la crisis del año 2000, la situación justo antes de la crisis del año 2008 y la situación en el momento actual. ¿Qué es lo que se percibe? Lo primero que se percibe es que nunca mejoramos la situación previa, es decir, incurrimos en un endeudamiento para salir de una crisis severa como pasó la recesión en el año 2002, volvemos a incurrir en una deuda severa para sacarnos de la crisis del año 2008 y de la recesión consiguiente, y de nuevo vemos que nunca entre medias recuperamos los niveles precrisis. Por tanto, sí, abrimos el grifo del estímulo endeudándonos, pero no sabemos luego, cuando llega el ciclo expansivo, reducir esa deuda para que no siga creciendo de forma exorbitante, como veis en el gráfico. Y pasa en los tres segmentos: ciudadanos, empresas y también gobiernos, de forma agregada en el mundo. ¿Por qué nos endeudamos tanto? Pues en la última década porque los bancos centrales prácticamente regalaban el dinero. Si veis este gráfico desde 1950, descubrimos que 2010-2020 no es lo normal, es lo anómalo. Mucha gente dice que lo de ahora es una aberración. Digo, no, la aberración fue antes. Que los tipos de interés a corto plazo, que es lo que veis en el gráfico superior, estuviesen al 0 o por debajo del 0%, es una aberración. Como pasó en Europa con los tipos al menos 0,50 o en Japón al menos 0,10, también pasó en algún país nórdico, en Suiza, por ejemplo, también. Eso es lo raro. La parte de abajo lo que te demuestra es cuánto costaba financiarse no a corto plazo, que para eso tenemos el gráfico superior, sino a largo plazo, a 10 años. Y de nuevo descubrimos que durante un periodo muy largo de tiempo, de una década, el coste de financiarse a largo plazo se movía entre el 0 y el 2%. Es extremadamente bajo y es anómalo si miramos lo que ha pasado durante los últimos 80-90 años. Por tanto, la pregunta que hay que hacerse ahora que están repuntando el coste de financiación en ambos espacios temporales es si estamos volviendo a la normalidad en lugar de pensar que lo anómalo es lo que tenemos ahora. Y la respuesta a esta pregunta va a condicionar muchísimo lo que uno espera que ocurra con la economía en los próximos años. Como veis, es complicado pensar que podamos volver a crecimientos o a niveles de tipos del entorno del 0% o tasas negativas como experimentábamos anteriormente. Y eso ha sido el caldo de cultivo perfecto para fomentar un endeudamiento creciente durante la última década y media. La pregunta siguiente es crucial, porque si alguien dijese, bueno, pero es que nos hemos endeudado a mansalva a condición de crecer cada vez más, lo cual quiere decir que hemos hecho deuda productiva. Hemos gastado más de lo que teníamos, pero es que cada vez crecemos más. Y eso es positivo porque nos permitirá ingresar vía impuestos mayor cantidad y con el tiempo devolver la deuda en la que hemos incurrido. Pero no es cierto. La tasa de crecimiento interanual de las distintas economías cada vez es peor, no es mejor. En Estados Unidos ya veis la evolución desde prácticamente el año 1948. Esa tasa de crecimiento cada vez ha sido más baja. Algunos se preguntará por qué estos saltos tan brutales que vemos aquí, parece un electrocardiograma. Dices, bueno, este es el efecto de la gran parálisis económica que provoca la pandemia y el declive brutal económico que se vive en todos y cada uno de los países, y luego el efecto base, al ser una tasa interanual, se calcula comparándolo con el año anterior, con lo cual cuando la base es muy baja se representa luego con un pico muy alto después. Es decir, una vez eliminas ese factor del cálculo interanual y lo normalizas, veis la tendencia de color en la flecha de color azul clarito, que te muestra un poco cuál es la tasa a la que creces cada año, o en este caso cada década, y cómo cada vez es menos y tiende hacia el 0%. Y lo mismo podríamos decir del segundo gráfico, que es donde tenemos la zona euro en términos de variaciones del PIB interanual, que ya roza el 0%. Lo mismo pasa en Japón y lo mismo pasa en Reino Unido, donde incluso el ritmo de desaceleración económica en tasa interanual parece de los más grandes de las 4 regiones que estamos evaluando. Pensad que Japón lleva ya 3 décadas en la que no está creciendo nada. Por tanto, ahora veremos que curiosamente Japón es el país que mayor nivel de deuda tiene sobre el PIB.
Por otro lado, tenemos con la gran pregunta de qué pasa ahora con el coste del dinero. Estamos viendo subidas de tipos de interés tremendamente drásticas por parte de la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco de Canadá, el Banco de Australia, el Banco de Inglaterra, básicamente quitando el Banco de Japón y el Banco Central de China. El resto del mundo está llevando a cabo una normalización de tipos de interés de forma muy drástica para luchar o seguir luchando contra las presiones inflacionistas. Y entonces, bueno, pues lo que provoca eso, evidentemente, es que el coste de financiar la deuda existente pues se dispare. En el caso de Estados Unidos, porque siempre hay como datos más cercanos, más frescos, más próximos a la actualidad y por eso lo utilizo, pero ya habéis visto que la situación se puede, quitando en China y en Japón, donde es un poquito distinto, luego lo comentaré, en el resto de las economías desarrolladas prácticamente es una copia de lo que estamos viendo aquí en el caso de Europa, de Estados Unidos. El impacto es, lógicamente, que la cuantía que vas a destinar como gobierno al pago de intereses se va a disparar. A día de hoy, con los últimos datos en Estados Unidos, destinan para el pago neto de intereses 659.000 millones de dólares en el último año fiscal. Y la Oficina de Presupuestos de Estados Unidos estima que en los próximos 10 años va a tener que gastar más de 10 trillones, recordad, trillones estadounidenses, billones europeos, pero da igual, 10 billones, más de 10 billones solamente para pagar los intereses de la deuda. Estas estimaciones, además, no son muy buenas, porque la Oficina de Presupuestos de Estados Unidos, por ejemplo, casi nunca estima que vaya a haber una recesión en los próximos 10 años en sus cálculos, y cuando hay una recesión, el nivel de ingresos vía impuestos se reduce muchísimo, porque claro, hay menos beneficios empresariales, la gente consume menos, se recauda menos vía impuestos y por tanto la situación se agrava mucho más. Para que os deis una idea de hasta qué punto se modifican en tan solo unos pocos meses estas proyecciones, la Oficina de Presupuestos de Estados Unidos en mayo de 2022 presentó que el coste sería de 8,1 trillones de dólares y 9 meses más tarde, en febrero, un poquito, no llegaba al año, en febrero de 2023 estaba hablando ya de 10,5 trillones. El último dato ya va, como decía antes, por 659.000 en el último año. Por tanto, estamos en una situación muy preocupante desde el punto de vista del coste que va a suponer financiar esa deuda, y en este gráfico creo que se puede intuir cómo ha cambiado la situación a lo largo de las últimas décadas. En Estados Unidos, en el año 1980, se llegaron a subir los tipos de interés hasta el 20%. Y dices, bueno, ¿cómo puede ser que se subiesen ahí? Digo, bueno, pues porque había una inflación del 15% y en aquel momento el presidente de la Reserva Federal decidió acometer una subida dramática de tasas de interés para frenar esa espiral inflacionista y provocó 2 grandes recesiones a raíz de aquello, pero controló la inflación. Entonces, vale, subiendo los tipos hasta el 20%, ¿cuánto pagaba Estados Unidos entonces por su deuda? Digo, pues mucho menos que ahora, pagaba solo 108 billones de dólares. ¿Por qué? Porque estaba endeudado muy poco, porque la deuda sobre el PIB en aquella época era del 30 y tantos por ciento, 32 concretamente. ¿Qué quiere eso decir? Sí, el coste de pagar esa deuda era muy alto, pero la deuda era muy baja. A día de hoy, la deuda en Estados Unidos supera el 121%, está en torno a 122% ya. Lo cual quiere decir que la subida hasta el 5,5% ha provocado que el incremento del coste bruto, no neto, bruto de pago de intereses, fijaos hasta dónde ha llegado, a los 981 billones de dólares. La situación se va a hacer mucho más insostenible cuanto más tiempo mantenga la Reserva Federal los tipos aquí arriba, porque vencerán préstamos que estaban concedidos o deuda que estaba emitida a tipos muy bajos y habrá que refinanciarla a tipos mucho más altos, lo cual incrementará notablemente las cantidades de las que estamos hablando aquí. En términos relativos, ¿cuánto destina ya Estados Unidos al pago de los intereses de su deuda? Casi lo mismo que a defensa. Fijaos en esa columna de color amarillo que se acerca mucho al siguiente escalón, que es lo que se pone como concepto de gasto militar. Estados Unidos es uno de los países del mundo que más presupuesto destina a el Departamento de Defensa y ya los pagos de intereses casi se igualan. En un momento en el que está financiando la guerra en Ucrania y está ahora empezando a ayudar a financiar también la guerra en Israel. Esto nos da una idea de la magnitud del problema del pago de intereses de los gobiernos que se presenta este año y que va a ir incrementándose a medida que avance 2024.
Suscitará lógicamente la pregunta de, oye, ¿podrían no pagar? ¿Podrían hacer un default como hizo Grecia en 2010? Bueno, aquellos países que tienen divisa reserva, probablemente no. ¿Por qué? Porque si su divisa está demandada a nivel global, y en el caso del dólar y el euro lo son las divisas donde se generan la mayor cantidad de transacciones comerciales, mucho más en dólares que en euros, pero el euro tiene un 20 y tantos % de las transacciones comerciales del mundo. Mientras esas divisas estén demandadas, los bancos centrales pueden emitir moneda y destinarlo a la compra de la deuda pública que necesitan emitir los gobiernos. Es decir, los bancos centrales se pueden convertir en los financiadores netos de las necesidades de los gobiernos. ¿Cuánto han llegado a tener de la deuda pública existente? Bueno, pues en momentos determinados llegaban a comprar el 100% de la deuda, pero sobre la cantidad de deuda emitida total, el que más llegó a tener fue el Banco de Inglaterra, que tuvo algo más de un 35% de toda la deuda pública emitida por el gobierno británico. En el caso de Europa, más de un 32% es lo que tenía el Banco Central Europeo de toda la deuda emitida por los países de la zona euro, y en el caso de Estados Unidos llegó a rondar el 20%. Como veis, en los tres casos estamos viendo ahora una desaceleración de ese porcentaje. ¿Por qué? Porque los bancos centrales, los tres que hemos mencionado, están llevando a cabo programas de QT o Quantitative Tightening, que precisamente consiste en no renovar la deuda que va venciendo de los paquetes de QE que compraron durante los años 2009 hasta el año 2022. Por tanto, ahora están precisamente bajando la exposición de esa deuda en sus balances, lo cual también representa un riesgo de desequilibrios o inestabilidad financiera, pero solamente cuando venga acompañado de una potencial recesión que aún no hemos visto. La pregunta la hemos respondido. Los gobiernos no parece probable, aquellos que tengan divisas de reserva, que puedan hacer un default, pero ¿qué pasa con las empresas? ¿Pueden realmente hacer impago de su deuda? Aquellas empresas que denominamos poca calidad crediticia, y ahora veremos en qué consiste eso, sí, claro que por supuesto pueden realizar impago de su deuda. Hay ejemplos, claro, en este gráfico que veis aquí, prácticamente cada vez que se ha producido una recesión profunda durante las últimas décadas, se ha disparado el nivel de impago de lo que llamamos deuda tipo especulativa, o junk bond o bonos basura. Ahora explicaré la diferencia entre deuda segura y deuda insegura. Se dispara, como veis, a cotas pues del entorno del 12, 13, 14%, lo cual quiere decir que muchas empresas que normalmente sí pagan a sus acreedores, en esas circunstancias son incapaces de hacerlo y te dejan sin recibir parte de lo que les prestaste y, por supuesto, el pago de intereses. ¿Y los particulares? Bueno, antes de entrar en los particulares, disculpadme, ¿cómo estamos ahora? Porque más de uno dirá, ¿cuál es la situación actual? Bueno, ya lo veis, está creciendo el impago de la deuda especulativa, ya vamos por el 4,75, pero estamos muy lejos de esas cotas de 12, 13, 14 que veíamos anteriormente y que coincidían con los procesos posteriores a las recesiones. ¿De qué va a depender si sigue o no subiendo la cantidad de 4,75? Pues va a depender de, uno, hasta dónde lleguen los tipos de interés, probablemente ya hemos visto el nivel más alto, y dos, cuánto tiempo se mantengan aquí los tipos. ¿Por qué? Pues porque el gráfico de debajo muestra cuándo vencen los préstamos, cuándo vencen las emisiones de esas deudas. ¿Por qué es tan relevante? Imaginad que soy una empresa y yo pedí préstamos. Cuando hablo de emitir deuda es pedir un préstamo. Yo emito una deuda, la coloco en el mercado, la gente me presta su dinero y yo pago unos intereses a cambio. Es como un préstamo, ¿no? La emisión de deuda. Si yo emito la deuda en 2021 con los tipos al 0%, lo que me exigen que pague de intereses es muy bajo. Imaginad que he emitido esa deuda a 2 años. Es decir, que si la emito en 2021, dura 2022, 2023 y en 2024 tengo que renovarla. Cuando la voy a renovar, los tipos están al 5,5. Ya no voy a poder colocar mi deuda al mismo tipo de interés tan bajo como la hice en 2021, sino que lo voy a tener que hacer sobre el tipo de interés oficial más una prima de riesgo. Me va a costar un montón emitir esa nueva deuda. Y eso va a poner mi situación financiera en una situación realmente complicada. Bueno, pues entonces el vencimiento de cuando sea el calendario de vencimientos de esa deuda es crucial. Lo que tenéis abajo es un calendario que elabora Goldman que muestra que los vencimientos van a ir
creciendo en 2024, en 2025 y en 2026, según qué tipo de deuda, pero en general, como los tipos se mantengan otro año más en esta cota, el nuevo vencimiento de deuda, que va a ser muy grande, se va a tener que renovar en unas cotas de tipos muy superiores, lo cual va a representar un riesgo enorme al incremento de impagos que tenemos en el gráfico superior. Particulares, que nos quedaba por saber, ¿pueden los ciudadanos impagar su deuda? Sí, en el caso de los ciudadanos, la deuda más dura y complicada y más grande es la que incurrimos cuando compramos una vivienda. ¿Por qué? Pues porque es un préstamo muy grande y además en un periodo de tiempo muy largo. En la crisis 2008, donde explota la burbuja inmobiliaria y donde se produce pues un movimiento, como veis, de crisis financiera, muchos ciudadanos estadounidenses, en torno al 10-12% de los préstamos, no se devolvieron. Entregaron la casa a cambio, hubo embargos para poner en subasta esas viviendas por parte de los bancos. Básicamente hubo un montón de gente que dijo, no, yo no puedo hacer frente a los pagos de los compromisos que he incurrido. Por tanto, sí, los ciudadanos pueden, por supuesto, dejar de pagar o al menos incrementar en retardo el pago, que es lo que llamamos como incremento de la morosidad, para lo cual los bancos suelen poner reservas en sus cuentas en previsión de que eso pueda ocurrir cuando las cosas vienen mal dadas. Con lo cual ya vemos que tanto empresas como ciudadanos son más susceptibles del impago que los gobiernos, al menos aquellos que tienen una divisa, refugio y que tienen bancos centrales que les pueden salvar el culo, entre comillas, en las situaciones más desesperadas. Hablaba de dos tipos de deuda. Permitidme que os lo aclare rápidamente. Imaginad en las notas del colegio, notas de 0 a 10, de manera que si sacas menos de un 5 has suspendido y si sacas un 5 o más has aprobado. Bueno, pues del 5 al 10 en la nota del colegio es el equivalente al investment grade, o dicho de otra manera, a grado de inversión. Es esa deuda que tiene muy pocas probabilidades de que no te la devuelvan. Tú prestas el dinero al que emite la deuda y casi con toda seguridad te va a devolver tu dinero al vencimiento del contrato y además te va a pagar los intereses que te dijo. Eso es considerado investment grade o grado de inversión. Por debajo del 5 está el suspenso y ahí tendríamos el speculative grade o grado de especulación. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que en un momento dado te den o te dejen tirado y no te devuelvan parte de tu dinero o no te paguen intereses es mucho más alta. Cuanto más baja es la calificación, más riesgo hay. Cuanto más alta es la calificación, menos riesgo hay. Hay 3 agencias de rating en el mundo muy conocidas, Moody's, S&P y Fitch. Y ponen notas que, como veis, tienen esa nomenclatura de AAA o AAA+, o triple B menos. En general, el corte siempre es el mismo, de triple B menos hacia arriba es aprobado y, por tanto, investment grade. Y ahí no hay que preocuparse. Y lo que queda por debajo es lo que llamamos speculative grade o junk bonds o bonos basura, ¿vale? También conocidos como high yield porque pagan un tipo de interés más alto para hacer atractivo y compensar de un mayor riesgo a la hora de que el comprador de la deuda se anime a hacerlo. Cuando hay crisis, además del riesgo de impago en la parte de abajo de las compañías con peor calidad crediticia, existe el riesgo de que si estás muy cerca del aprobado te bajen la nota y te coloquen en un 4 o en un 3. ¿Por qué es un problema? Porque si pasas de ser grado de inversión a grado de especulación, muchos de tus tomadores de deuda van a tener que venderla en el mercado porque no les permiten asumir esos riesgos. Y eso pondrá en precio cada vez más presión de vendedores y bajará el valor de tu bono subiendo el coste de tu financiación. Por tanto, no se trata solo del problema del impago, sino de que incremente la recalificación a la baja de muchos de los emisores de deuda actuales que tienen nota de aprobado y se conviertan de repente en emisores a los que se les cierra el mercado porque pasan a tener notas de peor calificación en lo que llamamos grado especulativo. ¿Cuál es la situación hoy en las distintas regiones? Hemos dicho que hablaría de eurozona euro, hablaría de Estados Unidos, de Japón y de China. Bueno, como veis, la situación en Europa es que de forma agregada rozamos el 100% de deuda sobre el tamaño de la economía, sobre el PIB, y desde entonces estamos remitiendo y vamos por el 91,5%.
Es una cifra agregada, donde hay países que exceden con creces el 100% y otros que están muy por debajo. ¿Cuáles son los países más problemáticos en la zona euro? Bueno, con más de un 100% de deuda sobre el PIB tenemos a países como Grecia con 171, Italia 144, Portugal 113, España 113. En España alguien dirá, pues yo he visto el último dato y es 110,81 en el mes de septiembre. Digo, sí, pero se calcula normalmente al final de cada año fiscal, con lo cual hay que esperar a terminar este año. Serán todos ellos un poquito más bajo de lo que veis, pero todavía muy por encima del 100%. Lo mismo pasa con Francia, 111, Bélgica, 105. En 2024 se espera, se está hablando ya de que se va a retornar a la disciplina fiscal. ¿Cuáles eran los límites que se marcaban al inicio del proyecto de la zona euro? Pues se decía que la deuda no podía superar el 60% del PIB y que el déficit no podía superar el 3%. Estamos a años luz de eso en muchos de los países, en especial en España. Por tanto, la pregunta es, ¿qué nos va a pasar en 2024 cuando haya que ser un poquito más disciplinados con las cuentas públicas? Por desgracia, casi siempre se busca el mismo tipo de ajuste, menos gasto público, lo cual quiere decir que algunas de las ayudas que estás recibiendo vas a dejar de recibirlas, muchas de las subvenciones y más impuestos. Y dices, hombre, ¿cómo te van a subir los impuestos? Digo, encubiertamente. Tenías hasta ahora financiado parte del IVA para ayudarte con el coste energético. Anteriormente lo vimos con la subvención aparte del coste de los combustibles, etcétera, etcétera. Bueno, pues transporte público que está financiado al menos parcialmente, dependiendo un poco en qué zonas te muevas. Se te irán quitando todas estas ayudas para que el gobierno pueda ingresar más y compensar parte de los gastos extras que tiene sobre sus ingresos. Y eso generará una situación más complicada para ciudadanos, para empresas en general, porque tendrán menos recursos que invertir y consumir. ¿Qué pasa con la situación en Estados Unidos? Dices, hombre, pues la situación en Estados Unidos es casi peor, ¿no? Porque, como podéis ver aquí, estamos hablando de un nivel de deuda que está en máximos históricos, supera el nivel de endeudamiento en el que incurrió Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, en la que participó de forma activa. Es cierto que hoy está participando en la financiación de la guerra de Ucrania y va a empezar a participar en la financiación de la guerra de Israel, pero es que ya estábamos aquí antes de empezar la guerra de Ucrania. Por tanto, la situación a día de hoy es que Estados Unidos se está endeudando hacia unas cotas realmente peligrosas que podrían tener unos efectos muy nocivos en el crecimiento económico futuro, y como veis desde el año 2000 no ha dejado de endeudarse, y cuando uno piensa desde el año 2000 ha tenido dos crisis, la de .com 2001-2002 y la del 2008, pero el resto del tiempo Estados Unidos ha estado creciendo a tasas anualizadas muy buenas y la deuda no ha dejado de crecer, lo cual nos da una sensación de estamos financiando el crecimiento con deuda. No es que la deuda sea una herramienta a la que recurrimos cuando tenemos un problema severo o una crisis y el gobierno pone muchos medios para suavizar el entorno para ciudadanos y empresas. No es así. Lo hace en crisis y lo hace cuando no hay crisis también, lo cual evidentemente tiene una connotación de algo crónico. El endeudamiento crónico del mundo es algo que se ve simplemente haciendo este tipo de análisis. Por otro lado tenemos Japón. Japón es el campeón mundial de la deuda. Más de 260% de deuda sobre el PIB, que no ha dejado de crecer prácticamente desde el año 1992. ¿Por qué? Porque en 1989 pinchaba el gran cúmulo de burbujas financiera, inmobiliaria, bursátil en Japón, y desde entonces el gobierno japonés inyectó masivamente recursos a la economía hasta el punto de generar ese endeudamiento que veis ahí. A condición o a cambio no ha crecido nada. La economía no es mayor de lo que era en 1992 en términos absolutos. Por tanto, es como un intercambio, ¿no? Mantengo en la UCI a la economía a base de un endeudamiento crónico, no colapsa, pero tampoco crece. Y es algo a lo que estamos tendiendo muchas otras economías desarrolladas del mundo. Y como veis en Japón, salvo el periodo 2005-2008, 2014-2019, donde se estabiliza ese incremento de la deuda, en el resto de los procesos ha crecido de forma sistemática durante más de 30 años. La situación de China merece la pena comentarla un poquito más en detalle, porque la deuda agregada de China no es grande si la comparamos con Europa o con Estados Unidos, y por supuesto es muy pequeña comparada con Japón. Pero la deuda
se divide en dos secciones: la deuda estatal o la del gobierno central, que es relativamente baja, pero luego está la deuda de los gobiernos locales. Y como veis en el gráfico inferior en color verde y negro, cuando descomponemos lo que está pasando en el tramo final de los últimos años, especialmente desde el año 2015-2016, el incremento del endeudamiento por parte de los gobiernos locales se está disparando y ya representa una parte muy superior a lo que se endeuda el gobierno central. Eso sin tener en cuenta las columnas de color negro, que en este análisis que hace Andrew Batson dice que hay una deuda que no aflora, que está encubierta, según el Fondo Monetario Internacional, que casi es tan grande como cualquiera de las otras deudas reconocidas. De forma agregada, nos iríamos al 70 y tantos % de deuda sobre el PIB. ¿Qué quiere esto decir? Los gobiernos locales en China han estado participando de forma muy activa en el mercado inmobiliario. Se nutrían de la venta de terrenos para promociones inmobiliarias y era una de sus principales fuentes de ingresos. Cuando estalla la crisis con Evergrande y el contagio a Country Garden y a otras promotoras grandes, se paraliza el mercado inmobiliario, sufre una debacle tremenda y se frena de forma drástica la capacidad de ingresos de los gobiernos, lo cual les lleva a tener que endeudarse de forma muy, muy ostentosa para mantener el equilibrio fiscal. No sabemos muy bien qué va a pasar en los próximos años. Probablemente la crisis todavía tiene muchos flecos por desarrollar, pero aunque el endeudamiento en China de manera agregada sigue siendo muy bajo, la tendencia no es nada buena. Como vemos en los últimos 10 años, el incremento de la deuda en China ha sido muy grande y hay que vigilarlo porque podría convertirse en un problema estructural. La conclusión final creo que habla por sí sola. Hay demasiada deuda en el mundo, no hay que debatir sobre esto, es una realidad. Ha crecido de forma desmesurada porque hemos mantenido unos tipos de interés absurdamente bajos durante demasiado tiempo gracias a estas políticas ultra expansivas de los bancos centrales. Y la tasa de interés actual, si se mantiene durante un año más, va a provocar daños notables a la economía. Tal vez la pregunta más compleja, y aquí dejo la pregunta en lugar de la respuesta, porque creo que ni yo tengo la respuesta ni tampoco la tiene casi nadie en el mercado, es cuál es el nivel de tipos neutral de largo plazo para las principales economías del mundo, teniendo en cuenta las perspectivas de inflación que hay ahora o que tenemos ahora adelante. ¿Vamos a volver a inflaciones del 1%? ¿Vamos a mantener inflaciones del 2-3%? ¿Es eso compatible con tipos del 2-3%? ¿Serían tipos reales 0? ¿O con tipos del 3-4%? Si la inflación baja al 1, bajaremos los tipos, pero a lo mejor hasta el 2, 2,5, 3% y no más. ¿Puede sobrevivir la economía con el nivel de endeudamiento y la tendencia que tenemos a la deuda si el coste de la misma, en lugar de ser como ha sido durante la última década tan bajo como el 0%, se quedase en el 2-3%? Son preguntas que van a definir a qué nos vamos a enfrentar en términos económicos durante los próximos años o incluso la próxima década. Lo dejo ahí para que lo reflexionéis y encantado de que debatáis sobre esto en los comentarios del vídeo. Como siempre, muchísima suerte a todos con la información económica, con las inversiones y que vaya muy bien en la vida. Un saludo y hasta la vista.